Mi nombre es Claudia Ribeiro, enfermera en Lyon. Desde mi infancia siempre he creído en Dios, pero mi fe era tibia, mezclada con una mente racional moldeada por la ciencia y la medicina. Crecí en una familia cristiana, asistí a servicios, leí la Biblia y oré por costumbre. Sin embargo, faltaba algo. Pensé que entendía la vida y la muerte. Después de todo, todos los días veía pacientes oscilando entre estas dos realidades. Pero nada me había preparado para lo que viviría esa noche. Una noche que puso patas arriba todo lo que creía saber. Lo que vi, sentí y entendí transformó mi existencia para siempre. Este testimonio no es una simple historia, es una verdad que ya no puedo guardar para mí. Esa noche, después de un día agotador en el hospital, regresé a casa, exhausto, pero aliviado de poder finalmente descansar un poco. El olor a desinfectante y el eco de las máquinas todavía resonaban en mi cabeza. Mi trabajo me exponía constantemente al sufrimiento y, finalmente, endurecí mi corazón, diciéndome que todo era parte del ciclo natural de la vida. Pero una parte de mí se sentía vacía. Lo ignoré, pensando que era solo fatiga, exceso de trabajo, estrés temporal. Sin embargo, esa noche ese vacío se llenaría, pero no de la manera que había imaginado. Alrededor de la medianoche, mientras caminaba por las silenciosas calles de la ciudad, una extraña sensación se apoderó de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y un miedo irracional se apoderó de mí. Todo parecía normal a mi alrededor, pero una voz interior me decía que rezara, que tuviera cuidado. Ignoré esta advertencia, pensando que era solo mi imaginación. Después de todo, creía en Dios, pero no vivía la verdadera fe. Mi confianza se basaba más en la lógica que en el poder espiritual. Y sin embargo, unos momentos después, mi vida pasó a otra dimensión. Lo que ocurrió después fue la experiencia más perturbadora e intensa de mi vida. Un ataque, una sensación de ser arrancado de mi propio cuerpo, una visión de un mundo invisible que nunca había sospechado. Estaba a punto de descubrir una realidad que la mayoría de la gente no percibe. Lo que me esperaba más allá de ese momento era mucho más aterrador y revelador de lo que podría haber imaginado. Y ahí empezó todo. Mientras caminaba durante la noche, mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Una profunda ansiedad se apoderó de mí, como si una fuerza invisible intentara advertirme de un peligro inminente. Pero mi mente cartesiana se negó a aceptar este sentimiento. Entonces, de repente, todo cambió. 3 figuras oscuras aparecieron en mi camino. No tenían rasgos distintivos, pero sentí sus intenciones maliciosas. Me invade un frío intenso, más frío que la propia noche. Un miedo visceral se apoderó de mí, un terror que nunca antes había sentido. No fue un simple ataque físico, era otra cosa, algo inexplicable, más allá del mundo material. Antes de que pudiera reaccionar, fui arrojado al suelo con una fuerza sobrenatural. Escuché susurros incomprensibles, como si un idioma desconocido resonara en mis oídos. Estos susurros no eran humanos, eran más profundos, más antiguos. Mi cuerpo ya no me respondía. Sentí que mis extremidades se entumecieron, mi respiración se detenía. Fue entonces cuando comprendí. No se trataba de un simple robo, ni de un ataque cualquiera. Fue una ofensiva espiritual. Todo mi ser se sentía paralizado, atrapado en un abrazo invisible que buscaba quitarme todas las fuerzas. En mi angustia, solo un pensamiento cruzó por mi mente: Jesucristo, sálvame. No fue una oración reflexiva ni una súplica construida. Fue un grito del corazón, un llamado desesperado lanzado desde lo más profundo de mi alma. Ese momento algo cambió. Una luz brilló en mi mente, un brillo fugaz pero intenso. Todavía no lo vi con mis ojos, pero lo sentí dentro de mí. Como si una barrera invisible acabara de romperse, como si un velo de sombra acabara de ser rasgado,
por un poder infinitamente mayor que la oscuridad que me rodeaba. Pero antes de que esta luz me cubriera por completo, todo se volvió negro. Un silencio absoluto cayó sobre mí. No más susurros, no más dolor, no más miedo, solo vacío, una nada insondable. Fue este el final. Fue así como terminó todo. Mi espíritu flotaba en la oscuridad, sin apego, sin cuerpo. Había perdido la noción del tiempo, del espacio. Estaba en otra parte, un lugar donde la lógica humana ya no tenía cabida. Un momento después, o tal vez una eternidad, sucedió algo inesperado. Una luz brillante apareció ante mí, pura, viva, indescriptible. Estaba flotando en el vacío absoluto. El silencio fue tan profundo que pareció aplastarme el alma. Ningún sonido, ningún movimiento, solo una oscuridad infinita. Sin embargo, esta nada no estaba vacía. Estaba cargado de una presencia opresiva, una fuerza invisible que me observaba. Estaba consciente pero privado de todos los puntos de referencia. Mi cuerpo, ya no lo sentí. Mi aliento, él ya no existía. Entonces, en este abismo insondable estalló una luz. No un simple resplandor, sino una presencia viva, deslumbrante y ardiente. Esta luz no solo era visible, sino sentida, como si penetrara hasta la esencia de mi ser. Una voz poderosa, suave pero llena de absoluta autoridad, me llamó por mi nombre. Clara. En ese momento lo supe. No fue un sueño ni una ilusión. Yo estaba enfrente de Jesús Cristo. Su voz resonó dentro de mí como una verdad absoluta. No pude verlo completamente, pero sentí su presencia envolver todo mi ser. Una paz sobrenatural me inundó, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. En esta luz, cada miedo, cada duda, cada dolor desapareció instantáneamente, pero esta paz no llegó sola. Fue acompañado de una revelación condenatoria. Vi mi vida pasar ante mí, cada elección, cada momento en el que ignoré el llamado de Dios. No fue un juicio brutal, sino una profunda comprensión. La verdad fue revelada sin filtros. Había vivido en la ilusión, pensando que entendía la fe, cuando solo había captado una pequeña parte de ella. Entonces Jesús abrió mis ojos a una realidad mucho más grande que la que había conocido. Me mostró que el mundo material era solo una fachada, una superficie engañosa detrás, de la cual se estaba librando una lucha mucho mayor, una guerra espiritual invisible, pero omnipresente. Vi almas encadenadas, vagando sin rumbo, cegadas por la oscuridad. Vivían como si todo fuera normal, sin darse cuenta de que estaban atrapados en un sistema que los alejaba de la verdad. Yo era uno de ellos, pero ahora lo vi, y esta visión lo cambió todo. Allí, en esa luz brillante, una pregunta silenciosa llenó mi alma. ¿Qué harás con esta verdad? No fue una pregunta planteada con palabras, sino una verdad imponente impresa en mi mente. Entendí que esta revelación no era solo para mí. Tuve que testificar. Tuve que decirle al mundo que vivimos bajo la influencia de una mentira, que el enemigo usa la ignorancia para mantener a las almas alejadas de la salvación. Y cuando me di cuenta de eso, sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás, arrancándome de esa luz. Quería quedarme, quería aprender más, pero algo me recordó violentamente la realidad, y de repente todo cambió. Mi alma fue lanzada con una fuerza indescriptible, una sensación de caída vertiginosa, como si cruzara dimensiones. Entonces, un respiro, un latido del corazón, un dolor punzante en mi pecho. Mis párpados se abrieron de golpe y me di cuenta de lo impensable. Había regresado. Cuando abrí los ojos, la habitación parecía la misma, pero algo había cambiado. Ya no era el mismo. Lo que había visto no podía olvidarse. Mi mente todavía estaba entre dos realidades, dividida entre el mundo material y lo que Jesús acababa de revelarme.
Entonces, como un velo que se rasga, se me impuso otra visión. Ya no, era un simple hospital, una simple habitación, era un campo de batalla espiritual. Vi lo que pocas almas tienen la gracia de ver. Un mundo invisible, una batalla incesante entre la luz y la oscuridad. Las sombras se arrastraban por los rincones oscuros, susurrando a las mentes atormentadas, influyendo en las decisiones de las almas perdidas. Figuras luminosas, en cambio, luchaban protegiendo a quienes, en su ignorancia, ni siquiera percibían el peligro. Entonces comprendí que nada en este mundo está dejado al azar. Todo estaba influenciado por fuerzas que la mayoría de los humanos no veían. Miedo, odio, confusión, incredulidad. Todos estos no eran solo sentimientos humanos, sino armas utilizadas contra nosotros. Las almas estaban encadenadas, atrapadas en una mentira colectiva, pensando que eran libres cuando estaban cautivas. Yo mismo había sido prisionero. Había vivido toda mi vida creyendo que tenía el control de mi destino, confiando en la ciencia, en los hechos tangibles. Pero todo esto era solo un velo que ocultaba la verdadera batalla que se desarrollaba ante nuestros ojos. Entonces Jesús me mostró el estado del mundo. Una espesa niebla cubrió la tierra, oscureciendo la visión de los hombres. Las grandes ciudades estaban rodeadas por esta oscuridad opresiva, donde entidades invisibles introducían mentiras en las mentes de líderes, políticos, científicos y celebridades, influyendo en naciones enteras sin que ninguno de ellos se diera cuenta de que se habían convertido en marionetas. Los medios de comunicación, la educación, el entretenimiento, todo parecía diseñado para alejar a las almas de la verdad divina. La oscuridad avanzaba, y lo peor era que casi nadie la veía venir. Pero en medio de esta oscuridad aparecieron puntos de luz. Hombres y mujeres de fe, verdaderos discípulos de Jesucristo, brillaron como estrellas en la noche. Su luz atravesó la oscuridad, desafiando las fuerzas que buscaban hundir al mundo. Algunos oraron con fervor, otros anunciaron el Evangelio a pesar de la persecución. Estas almas, aunque pocas en número, eran la esperanza de un mundo al borde del colapso. No eran fuertes por sí solos, pero porque Dios los fortaleció. Esta visión puso patas arriba todo lo que creía saber. Había creído en un mundo regido por leyes naturales, una realidad regida por la lógica y la razón. Pero en un instante, Jesús me había abierto los ojos a una guerra mucho más antigua y más grande que cualquier batalla humana. Esta no fue simplemente una batalla entre el bien y el mal como en las historias. Fue una batalla para cada alma, una guerra donde el enemigo luchó no con armas visibles, sino con engaños, distracciones e ilusiones. Y lo peor es que la mayoría de la gente vivía sin siquiera darse cuenta. La visión que Jesús me mostró se intensificó. La oscuridad se hizo más espesa, cubriendo la tierra como un velo opresivo. Entonces vi algo aún más aterrador. El mundo como sería. Ya no era solo una batalla espiritual oculta, sino una opresión visible, una transformación radical de la sociedad. Multitudes enteras caminaban como sombras, siguiendo ciegamente órdenes dictadas por un sistema opresivo. Los valores cristianos fueron burlados, borrados y prohibidos. Los que se negaron a conformarse fueron aislados, perseguidos y silenciados. Jesús me mostró cómo los líderes mundiales no eran solo hombres poderosos, sino peones controlados por fuerzas invisibles. Entidades malignas susurraban en sus mentes, dándoles ideas, estrategias y leyes para distraer a las personas de la verdad divina. Lo que parecían decisiones políticas o económicas eran en realidad solo un plan bien orquestado para debilitar la fe, destruir la iglesia y esclavizar las almas. Todo parecía orquestado con diabólica precisión. Entonces, en el centro de esta oscuridad surgió una figura, un hombre carismático, amado por las multitudes, adorado como Salvador del mundo.
Prometió paz, prosperidad, la unidad de las naciones. Pero era solo una máscara. Su mirada estaba vacía y detrás de su seductora sonrisa vi la más absoluta oscuridad. El anticristo, aquel de quien las Escrituras han hablado durante siglos. 2 Tesalonicenses 2:3-4. Se levantó como Señor y las naciones se inclinaron ante él sin resistencia. Estableció un sistema donde todos debían obedecer, donde quienes se negaban eran considerados enemigos del progreso. La persecución de los creyentes se volvió implacable. Se cerraron las iglesias, se prohibió la Biblia y la oración se consideró un acto de rebelión. Los que continuaron proclamando a Jesucristo fueron perseguidos, encarcelados y ejecutados. Los medios difunden mentiras, subvirtiendo la verdad, haciendo que los discípulos de Cristo parezcan fanáticos peligrosos. El mundo celebró esta nueva era, sin darse cuenta de que había caído bajo la influencia del enemigo. Pero en medio de este caos quedaba un rayo de esperanza. Un pequeño resto de fieles resistió, escondido, pero poderoso por la fe. Su fuerza no vino de ellos mismos, sino de Dios. No tenían armas ni influencia política, pero sus oraciones sacudieron los cimientos de la oscuridad. Se reunieron en secreto, compartieron la palabra, apoyaron a los perseguidos y a pesar del terror que reinaba, Jesús estaba con ellos. En medio de esta creciente opresión, mientras el anticristo extendía su reinado y el mundo descendía a la oscuridad, quedaba un pequeño resto. Un grupo de hombres y mujeres, débiles ante los ojos del mundo, pero poderosos por su fe en Jesucristo. No tenían ejército, ni riqueza, ni estatus social, pero tenían algo que el sistema vigente no podía arrebatarles: la presencia del Espíritu Santo. No eran religiosos superficiales, sino verdaderos discípulos, dispuestos a perderlo todo para permanecer fieles a Dios. Estos creyentes no se escondían por miedo, sino porque sabían que su misión aún no estaba completa. Se reunían en secreto, rezando en casas, en bosques, en sótanos abandonados. Se alimentaban de la palabra, memorizando las Escrituras porque sabían que pronto la Biblia sería completamente prohibida. Su fe fue puesta a prueba todos los días, pero en lugar de debilitarse, se estaba fortaleciendo. Como en los días de los primeros cristianos bajo el Imperio Romano, sabían que seguir a Cristo les costaría todo, pero también sabían que su recompensa sería eterna. Jesús me mostró cómo la persecución no los destruyó, sino que los purificó. Algunos fueron capturados, torturados y ejecutados, pero su fe nunca flaqueó. El mundo los despreciaba, los llamaba extremistas, fanáticos, enemigos del progreso, pero a los ojos del cielo eran héroes de la fe. Hebreos 11:36-38. Vi ángeles rodeándolos, fortaleciéndolos, protegiéndolos. No buscaron defenderse con la fuerza humana, sino con intercesión, alabanza y obediencia absoluta a Dios. Y luego, en esta visión, vi algo abrumador. Entre ellos ocurrían milagros. Mientras el mundo descendía al miedo y la confusión, ellos vivieron bajo provisión sobrenatural. Dios abrió caminos imposibles, alimentó a los hambrientos como lo hizo con Elías en el desierto. Primera Reyes 17:6. Sanó a los enfermos sin medicinas, reveló rutas seguras a quienes huían de la persecución. El enemigo pensó que los aplastarían, pero se estaban volviendo más fuertes. Como en la historia de Moisés, cuanto más los oprimía Faraón, más se multiplicaban. Éxodo 1:12. Su luz brilló en la noche, atrayendo a quienes buscaban desesperadamente la verdad. Las almas que habían creído la mentira del anticristo comenzaron a abrir los ojos. Algunos líderes, previamente manipulados por la oscuridad, comenzaron a dudar. La verdad que habían tratado de ocultar ya no podía contenerse. Se acercaba una pelea final. Se acercaba el momento del enfrentamiento definitivo. Y fue entonces
que Jesús me mostró el acontecimiento más esperado en toda la historia de la humanidad. Cuando la oscuridad parecía haber envuelto toda la tierra, una tensión invisible llenó el aire. Había llegado el momento. El mundo entero quedó sumido en el miedo, en la confusión, en el caos total. El anticristo, creyendo que había consolidado su poder, se alzó con arrogancia y proclamó su supremacía sobre la humanidad. Pero de repente el cielo se abrió. Una luz brillante atravesó la oscuridad, más brillante que 1000 soles. Sonó una trompeta, un sonido tan poderoso que resonó en las profundidades de la tierra. Jesucristo iba a regresar. Experimento su regreso, con mis propios ojos, como se describe en Apocalipsis 19, 11, 16. Ya no vino como el Cordero inmolado, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Montaba un caballo blanco, y su mirada era como una llama de fuego. Lo acompañaba un ejército celestial, multitud de ángeles y santos vestidos de blanco. El mundo entero se detuvo. Los gobernantes, los poderosos, los orgullosos que habían rechazado su nombre, temblaron de terror. Habían creído que podían reinar sin él, pero el verdadero soberano regresaba para reclamar su reino. Los cielos ardieron y estalló una batalla. Las fuerzas de las tinieblas, lideradas por el anticristo, formaron un ejército para oponerse al Hijo de Dios. Pero fue una batalla perdida. Una sola palabra de la boca de Jesús es suficiente para derrotar a sus enemigos. Como un rayo que parte, el cielo, el mal fue destruido en un instante. Los ejércitos del mundo que habían seguido al anticristo fueron consumidos. Los poderes demoníacos arrojados al abismo. Toda la tierra se estremeció y todo lo construido sobre mentiras se derrumbó. Los que habían mantenido la fe, los que habían sido perseguidos, los que se habían negado a doblar la rodilla ante el sistema del anticristo. Levantó la vista y lloró de alegría. Su Salvador estaba allí. Su lealtad, su sufrimiento, sus oraciones no habían sido en vano. El rey había venido para restaurar su gobierno, y esta vez nada ni nadie podía detenerlo. No habría más lágrimas, no más dolor, no más injusticia. Las profecías se estaban cumpliendo ante mis ojos. Apocalipsis 21, 3, 4. Y cuando esta visión alcanzó su clímax, entendí una cosa esencial. Este regreso no fue una leyenda ni una promesa lejana. Era real, inminente. El mundo avanza hacia esta hora, lo crean o no los hombres. Jesús regresa, y aquellos que no estén preparados serán tomados con la guardia baja. No fue una advertencia vaga, sino un grito de alarma. Debemos prepararnos. Todo desapareció de repente. La luz, la batalla, el cielo abierto. Fui arrojado hacia atrás, brutalmente arrancado de esta visión celestial. Una sacudida violenta sacudió mi ser, como si mi alma estuviera siendo absorbida por una fuerza irresistible. Luego, un suspiro. Mi aliento. Mis pulmones se llenaron de aire. Mi corazón empezó a latir de nuevo. Estaba de vuelta. Abrí los ojos de repente, deslumbrada por la intensa luz de las luces de neón sobre mí. El ruido de las máquinas, el pitido incesante de los monitores, el murmullo de las enfermeras alrededor. Yo estaba en el hospital. Se escuchó una conmoción. Los médicos y enfermeras que me rodeaban parecían sorprendidos. Uno de ellos susurró: «Es imposible. Ella se había ido». Entonces comprendí lo inexplicable. Había estado clínicamente muerto durante 10 minutos, sin actividad cardíaca, sin signos vitales y, sin embargo, estaba de regreso. No sabía cómo explicarlo, pero sabía por qué estaba allí. No solo había sobrevivido. Jesús me envió de regreso para testificar. Lo que vi no fue una ilusión ni un sueño, era la verdad. Mi cuerpo había regresado, pero mi mente aún cargaba con el peso de esta revelación. Me sentí diferente, como si una parte de mí todavía perteneciera a esta otra realidad.
El mundo que me rodeaba me parecía extraño. Escuché las conversaciones de los médicos, vi la agitación de mi hermana junto a mi cama, pero todo parecía tan insignificante. Había visto el final. Había visto el regreso de Cristo. ¿Cómo podría seguir viviendo como antes, como si nada hubiera pasado? Tuve que hablar. Cuando intenté explicarle a mi hermana lo que había visto, ella me miró incrédula. Acabas de tener una alucinación, es normal después de un trauma. Pero no, sabía que no era una ilusión. Cada detalle, cada palabra de Jesús, cada escena grabada en mí era más real que cualquier cosa que vi a mi alrededor. Puede que el mundo no lo entienda, pero yo no podía quedarme callado. Entonces comencé a compartir mi testimonio. Algunos me escucharon con asombro, otros con escepticismo, pero no importó. Tenía una misión. Jesús no me hizo volver para guardar silencio. El tiempo era corto. La oscuridad avanzaba. El mundo tenía que saberlo. Ya has escuchado mi testimonio, pero la verdadera pregunta es, ¿estás listo? El regreso de Jesús Cristo no es una leyenda ni un mito lejano. Es una realidad inminente. El mundo se precipita hacia su destino final y la batalla espiritual de la que he sido testigo se está intensificando. Abre los ojos mientras aún haya tiempo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido esta lucha invisible a tu alrededor? ¿Has experimentado algo sobrenatural que sacudió tu fe? Comparte tu historia en los comentarios. Tu historia puede tocar y despertar a alguien más. No olvides suscribir y activa la campanita de notificaciones, porque estamos entrando en tiempos donde la verdad debe ser proclamada, cueste lo que cueste. Y si este testimonio te conmovió, mira el siguiente vídeo que ahora se muestra en pantalla. Contiene una revelación aún más profunda sobre lo que nos espera en los días venideros. Que Dios te bendiga y te fortalezca.